Bueno, hola, hola, saludos a los hermanos que nos pueden sintonizar en nuestras diversas redes sociales. En el caso de TikTok, estamos en vivo, ¿verdad? Desde antes de comenzar la transmisión. A veces también luego de terminar las transmisiones, pues seguimos en TikTok. Estamos también como lo hemos venido haciendo comúnmente en el caso de Facebook y YouTube a la vez. Y bueno, les queremos enviar abrazos, les queremos enviar saludos y queremos decirles que les amamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre, para nosotros es más que un privilegio el estar aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre una cápsula de sabiduría. Bueno, yo le he puesto por lo menos este nombre, cápsulas de sabiduría, aunque realmente para hacer una cápsula yo entiendo que serían como 10, 15 minutos, pero como muchas veces se extiende un poco la explicación y hemos tenido a veces hasta 40 minutos o media hora, bueno, comparativamente con otros temas un poco más extensos que nosotros tratamos, pues son cápsulas, pero agradecemos a los hermanos que están continuamente aquí con nosotros y que, digámoslo así, literalmente se comen nuestros videos sin importar la duración. Y bueno, hemos visto el fruto, mucha gente aprendiendo de estos temas bíblicos porque son interesantes, pues son preguntas que siempre nos hemos hecho desde que hemos estado en el cristianismo. Bueno, yo nací en el Evangelio, nunca me aparté, siempre estuve en el camino de Dios y estas preguntas siempre me las hacía, igual que como usted. Y hoy vamos a estar respondiendo a una de ellas que es un poco intrigante. Muchos conocen obviamente el caso de la mujer adúltera y de las trampas y tentaciones que le pusieron a Jesús. La Biblia dice que si se fueran a escribir todas las cosas que Jesús hizo, no diera abasto en todos los libros de historia, pero nuestro Señor eligió que se mencionaran las que él consideró las más importantes para que nosotros supiéramos, pues obviamente en los evangelios. Originalmente, de las copias de los escritos originales, la historia de la mujer adúltera no salía. Fue añadida después, pero como tal es parte del canon actualizado, ¿verdad?, de nuestro tiempo. Y fue un evento muy significativo. Dios permitió que nosotros supiéramos de esto para que nuevamente quedase probado que nuestro Señor no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y claro, las condiciones serían tal y como lo dijo a la mujer adúltera al final, que le dijo, vete y no peques más. El que podía acusarla, no la acusó, y los que no podían, venían y acusaban. Y ese es el problema con el ser humano, pero vamos a estar tratando todo esto a fondo, porque sí hay una lógica para ver y si hay evidencia bíblica de qué fue lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, escribió sobre la arena. Así que manténgase allí frente a la pantalla de su dispositivo electrónico o televisor, porque aquí acabamos de comenzar. Bueno, primero que nada, yo tengo aquí algunas cosas que algunos han dicho. Yo voy a contrarrestar algunas eh, opiniones que realmente no tienen peso bíblico para decir lo que Cristo había escrito sobre la arena. Bueno, algunos aseguran que Jesucristo meramente escribía garabatos en la tierra para supuestamente ordenar sus pensamientos, para saber, ¿verdad?, lo que podía responder a los fariseos y a los saduceos que le estaban tendiendo una trampa y era muy obvio. Pero, o sea, esto sería no reconocer que Jesucristo es la forma visible de Dios. Sería como no reconocer quién realmente es Él. Y todo lo que Dios hace, Jesús, como todo hombre y todo Dios, todo lo que Dios hace siempre tiene una razón de ser. No es algo ilógico, no es algo al garete, no es algo a lo que dé, a lo que salga, no es algo que se da porque se da. Es que tiene toda su lógica, tiene todo su peso y tiene toda su razón. Así que yo por lo menos descarto al 100% ese. Yo les voy a explicar, pero les voy a ir descartando algunas opiniones. Para otro, supuestamente él habría escrito el nombre del pecado de la mujer para que el aire o el agua lo borrara y así dejar intacto su libre albedrío. Ya se sabía como tal el pecado que la mujer había cometido. Realmente habría que explorar y cuando exploramos eso no tiene razón de ser, o sea, y es algo sin sentido. Yo voy a ir descartando y luego vamos a dar una explicación clara. Entonces, algunos aseguran también
que Jesús habría escrito en la arena lo relacionado con Proverbios 3, 1 al 4. Vamos a ver lo que dice Proverbios 3, 1 al 4 y vamos a ir viendo todos los puntos y yo les voy a decir el correcto de acuerdo a la Biblia. Bueno, Proverbios 3, 1 al 4 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años y vida y de paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El versículo, bueno, el texto, digamos, los versículos son muy lindos, uno de los que yo me aprendí de pequeño, muy práctico, pero no le veo razón de ser porque el Señor Jesucristo, mientras le estaban llevando a una persona para ser apedreada, se pusiera a estar escribiendo eso, porque realmente no tuviera como tal razón de ser. Ahora, para reconocer, ahora sí les voy a decir, para reconocer lo que realmente nuestro Señor escribió en la arena, donde los escribas pretendían acusarlo de alguna manera, podemos citar esto. Y ahora yo voy a hablar con la evidencia bíblica. Vámonos a Jeremías capítulo 17, versículo 13. Jeremías capítulo 17, versículo 13, que dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Escuche bien aquí: y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Bueno, de aguas vivas. Yo quiero explicar aquí, ¿verdad?, que según este texto, Jesús, pues obviamente no solo habría colocado el nombre de cada persona presente, sino del pecado que tenía. Si yo hablo de cada persona presente, obviamente hablaba de una multitud, por eso entonces tendría que ser referido a las personas presentes que habían como tal alborotado a la multitud, que en este caso serían los fariseos y los saduceos. En este caso serían los nombres de ellos y debajo los pecados que ellos habían hecho, que también eran dignos de ser apedreados. Bueno, tan sencillo como eso. Entonces, al ver ellos mirar a la tierra, lo que escribía Jesús, el pecado del otro, pues quedaron impactados ante lo que Jesucristo escribía. Esto hace más razón de ser, o hace más cuestión, digámoslo así, en la lógica, porque por eso, luego de haber escrito el nombre de ellos y abajo el pecado, decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, habiendo escrito pecados allí que ellos sabían que tenían, que eran dignos también, pues obviamente de apedramiento, pues obviamente los que eran los que habían alborotado a la multitud, al dejar las piedras, la multitud lo seguiría. Entonces Jesús habría escrito el nombre de cada acusador, digámoslo de esta manera, habría escrito el nombre de cada acusador que sostiene la piedra, de los fariseos, que estaban tan asombrados por su conocimiento, que era algo ya sobrenatural, que dejaron caer sus municiones aturdidos y silenciados. Lo impresionante de esto es la dureza de corazón que los llevó a rechazar al mismo Jesucristo como forma visible de Dios. Entonces, claro, esto concuerda con la opinión de algunos que dicen que Jesús escribió los pecados de cada líder religioso en la arena y que ellos, bueno, tiraron sus piedras y huyeron. Entonces lo siguieron la multitud. Entonces, yo voy a leer por aquí. Vamos a ir repasando la historia. Lo que dice en Juan capítulo 8, versículos 2 al 11. Juan capítulo 8, versículos 2 al 11. Vamos a ver bien claro la profundidad de lo que Dios nos quiere decir aquí. Dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. O sea, ya Cristo estaba enseñando. Él no perdía el tiempo. Por eso vuelvo y digo, la Biblia dice que si se fueran a decir todas las cosas que Jesucristo hizo, no daría abasto, no daría espacio en todos los libros. O sea que meramente está lo principal para la salvación. De ahí a más allá, Él nos contará, Él nos hablará, claro que sí. Dice Juan 8, 2 al 11. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos mandó Moisés, o en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Más esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Voy a hacer la pausa aquí. Ellos lo que querían por envidia, y así lo dice literalmente la Biblia, le tenían envidia a Jesús. Ellos lo que querían era sacarlo de carrera de alguna forma, tendiéndole estas trampas. Hubo otra que fue cuando idearon de una forma bien maliciosa, con premeditación, con alevosía,
preguntarle delante de todos, porque si ven, él enseñaba, él se dirigía a la multitud, no es como ahora en las redes sociales. Yo para estar, digamos, lo que estuviera en Israel, tuviera que salir a la multitud, darme a conocer, enseñar. O sea, Jesucristo fue pionero en muchas cosas. Entonces, vienen con una malicia de decirle a Jesucristo, Señor, maestro, así hay maestro. Usted sabe cómo es la cosa, como el escorpión que abraza a la presa para después disparar el aguijón. Pues vienen y dicen, maestro, ¿es lícito dar impuestos al César? Vamos a ver. Si Jesucristo decía que sí, le caían los judíos encima. Uy, y los celotes, que eran los rebeldes contra Roma, uy, se le acababa el ministerio, iba hasta ahí llegó, digámoslo así. Si decía que no, entonces los fariseos podían llevar esta queja a mayores y acusarlo de que nuestro Señor Jesucristo era un sedicioso contra Roma. Entonces se formaba una rebelión, lo contactaban los celotes, así se iba la cosa fuera de lugar. Entonces Jesucristo bien sabiamente le dijo, muéstrame esa imagen. Usted sabe la historia. La mostraron. ¿De quién es esa imagen en la moneda? Del César. Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, le tienes que dar a Dios y le tienes que dar a César. Hermano, es que ¿cómo puedes tú creer o pretender que puedes vencer a Dios cuando Él es la raíz de la sabiduría de Jesucristo, todo hombre y todo Dios? Entonces, también lo mismo era en este caso con la mujer adúltera. Si Cristo decía, sí, apedréenla. Entonces, ¿dónde está el amor del cual él hablaba en su ministerio? Además de que hubo ciertas violaciones a la ley de Moisés por parte de los fariseos cuando le llevaron a la mujer adúltera. Yo se la voy a explicar. La primera, la bien obvia, que usted quizá a leguas puede ver. Si se adultera, son dos, no se adultera solo. Y ellos llevaron a la mujer adúltera y de acuerdo a la ley de Moisés tenían que compadecer dos. Eso fue ellos que le pagaron probablemente. Lo más probable, esa mujer adúltera era una prostituta o era alguien que meramente le pagaron para estar con alguno que ellos conocían, para con la trampa sorprenderle en adulterio y entonces llevarla al maestro. Y a lo mejor quizás hasta era uno de ellos mismos, porque no llevaron a la persona también que había sido adúltero con ella, llevaron a la mujer. Entonces, si Jesucristo decía, sí, apedrénla, entonces estaba de acuerdo con ese ministerio de esos fariseos. Ya, o sea, se cedían muchas cosas, no se podía, o sea, no, era una contradicción total. Si decía que no, así literalmente no, entonces se oponía a la ley de Moisés y los fariseos le iban a buscar. O sea, yo quiero que usted vea, porque en estos hechos se nos revela lo que había en el corazón del pueblo y lo que hay hoy en día en el corazón de muchos en la iglesia cristiana evangélica. Que pasa el tiempo, no tienen experiencia con el Señor, viven de acuerdo a dogmas, viven de acuerdo a concilios, no de acuerdo a experiencias con el Espíritu Santo y se vuelven unos mafiosos. Entonces, ya si ellos han hecho esto, ya se nos muestra en la Biblia que hicieron esto con Jesús, quiere decir que ellos manipulaban siempre la ley y los mandamientos de Dios para fines propios, para fines de lucro, para fines de posición. Lo mismo que ha pasado en la parte eclesiástica en nuestros días y a lo largo de la historia. Bueno, yo voy a seguir leyendo. Habíamos estado leyendo en Juan capítulo 8, versículos 2 al 11. Me quedé en el verso 6. Repito, Juan capítulo 8, versículos 2 al 11, me quedé en el verso 6, voy a leer el verso 7. Dice, ya habíamos leído que escribía sobre la arena en la tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero lea completo, dice, vete. ¿Y qué dice? No peques más, porque también este texto se usa de muletilla para la gente que usualmente no lee la Biblia. Cuando tú muestras un hecho verídico, digámoslo así, una religión falsa o un sinvergüenza que está haciendo charlatanería, digámoslo así, yo lo hablo raspado, que está en lo que se hace, o sea, se proyecta como que es de Dios y qué sé yo, y vienen los fanáticos, por ejemplo, en el catolicismo, los abusos a menores, etcétera, etcétera, los fanáticos, ay no, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y siempre usan esa muletilla cuando es de forma irrefutable, que no pueden esconder las cosas que realmente hace esta institución o que hace su líder religioso o etcétera.
Y ya en este caso no sería tirar piedra, sería decir una verdad. Y entonces estamos libres de pecado porque para eso Cristo pagó el precio en la cruz. Es claro que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Ahora, vamos a ver, o sea, porque es que, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la historia hebrea sobre el caso del adulterio? Siempre que alguien, vuelvo y repito, y quiero ahora ser más específico, siempre que alguien era sorprendido en adulterio, tanto el hombre como la mujer eran llevados a las puertas del templo, ¿verdad? Los acusados se ponían a reunir testigos para confirmar primero, y esto es que es hasta en la lógica, usted lo verá, oye, sí es verdad, o sea, para confirmar que era verdad. Entonces se realizaría una cierta ceremonia para traer un juicio. Sin embargo, en este caso solo trajeron a la mujer y eso fue una violación a la ley oral de Dios. Ya ellos se creían los dueños de la ley, se creían los dueños de Dios, se creían los dueños de los mandamientos y de todo por ser fariseo. Como hoy en día usted ve tanto evangeloco que se cree dueño de la verdad, que se creen los dueños del cristianismo, que se creen que tienen a Dios aguantado por el cuello y ellos quieren mandar a Dios. Por eso se les dice fariseo, porque son fariseísmo. Además, en esa época se requería que el sacerdote se agachara y escribiera la ley que se habría quebrado, que se había quebrantado. ¿Cuándo los fariseos hicieron eso? Entonces, junto con los nombres de los acusados en el polvo del piso del templo. O sea, Jesús estaba haciendo lo que ellos se suponía que hicieran. Le vuelvo y le repito, se requería que el sacerdote se agachara y escribiera la ley que se había quebrantado junto con los nombres de los acusados en el polvo del piso del templo. Que eso fue lo que Cristo hizo. En realidad, el sacerdote podía escribir la ley y los nombres en cualquier lugar siempre que las marcas no fueran permanentes y el polvo del piso del templo, pues obviamente era el lugar más común. Al hacer esto, Jesús les muestra a los acusadores que ellos no estaban guardando la ley, número uno, pero que él lo iba a hacer de todos modos. También se suponía que tenían que estar 2 testigos presenciales y no se menciona la presencia de ningún testigo ahí. La mujer esa la llevaron ahí para que la pusieron de chivo expiatorio. Entonces, los escribas y fariseos simplemente dicen que ella fue sorprendida en el acto. Se parece al juicio que después le hicieron a Jesucristo, que fue un juicio cobarde, fue un juicio a lo oscuro, digámoslo así, en la oscuridad, a lo cobarde, porque alguna gente conocía a Jesús y tenía miedo que la gente se levantara. Fue un juicio que quebrantó muchas leyes. Ellos estaban desesperados por deshacerse de él. Entonces, volvemos aquí. Jesús se pone en pie de mostrar claramente que ellos habían violado la ley y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Ya estaban violando la ley. Ellos no querían tirar la piedra, querían que Jesús, ¿verdad? Digámoslo así, los condenara o la condenara, y por ello siguieron acusando porque había una desesperación. Querían imponer de forma obligatoria que Jesucristo cayera en la trampa de ellos. Entonces, vamos nuevamente a Jeremías capítulo 17, versículo 13. Yo quiero explicar que cada año en Yom Kippur, que sería el día de la expiación, el Cohen Halgadot o sumo sacerdote venía y se sumergía hasta 11 veces en una mitke, que sería un tanque bautismal, para ser limpiado, digámoslo así, ceremonialmente en cada porción separada de los sacrificios del día. Al final del Yom Kippur, había una celebración en su casa y había un gran regocijo porque Dios había recibido el sacrificio y los pecados de todos habían sido arrastrados un año más hasta que viniera el Mesías. Entonces, para terminar el día y anunciar a todos que la fiesta había terminado y que era hora de irse a casa, el sumo sacerdote entonces saldría y citaría este versículo. Vamos otra vez. Vamos a verlo en nuestro idioma español. Reina Valera 1960. Ese versículo sería el que, el sacerdote mencionaría, Jeremías 17:13. Usted lo lee ahí en español, yo lo voy a leer aquí de otra manera, que diría: hoy a ver la mitket de Israel, así como la mitket, o sea, baño purificador, me limpió en ese día, que el santo, o sea, Mesías, bendito sea su nombre, limpia a todo Israel cuando venga. Sería más literalmente lo que usted puede ver ahí. Lo voy a leer ahora en español como lo pueden ver. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová,
manantial de aguas vivas. Entonces, cualquier hombre judío religioso que habría escuchado este verso citado por el sumo sacerdote todos los años, bueno, desde que tenía 12, obviamente lo iba a poder identificar. Ya por lo menos a los 50 años, un judío lo habría escuchado, wow, si se desde los 12 lo habría escuchado, ¿cuánto? 39 veces. Bueno, más o menos, creo que sí. Entonces, aunque Yom Kippur no era como tal una fiesta de ascensión, muchos judíos vendrían, digámoslo así, de todos modos, debido a su estrecha relación en el tiempo con la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas, que es donde yo he explicado varias veces que es donde Jesucristo nació. O sea, Sukkot, Jesús nació en un Sukkot, un pesebre. Que eso, bueno, tenía, digámoslo así, en el tiempo de las cabañas, que muchos judíos vendrían de todos modos debido a la estrecha relación en el tiempo de esta fiesta, cuando tenían que estar allí de todos modos. Entonces, la traducción hebrea exacta de Jeremías 17:3, y yo lo voy a poner en contraste con el español, perdóneme, ahí puse Jeremías 17:13. Ahora vamos a leer en Jeremías 17:3. Dice, oh Yahvé, el inmersionador, o sea, bautizador de Israel, todos los que se aparten de tu camino serán avergonzados públicamente. Los que se aparten, bueno, sí, Jeremías 17:13. Los que se aparten, se lo voy a decir de la manera traducida para entender del español lo que dice. Los que se aparten de mis caminos tendrán sus nombres escritos en el polvo y borrado, porque se han apartado de Yahvé, la fuente de Majin Hajin, o sea, las aguas de vida. Ya ahí lo podemos ver literalmente, ¿verdad? ¿Cómo lo diría Jeremías 17:13? Pero bueno, se diría más literalmente, oh Yahvé, o sea, el inmersionador, o sea, bautizador de Israel. Ahí se diría esperanza de Israel. Todos los que se aparten o te dejarán avergonzados, o sea, serán avergonzados públicamente. Los que se aparten de mis caminos tendrán sus nombres escritos en el polvo y borrados, porque se han apartado de Yahvé, la fuente de Majin Hajin, o sea, las aguas vivas o el agua de vida. Entonces Jesús le dio, vamos a la mujer adúltera otra vez, Jesús le dio la oportunidad a los fariseos de arrepentirse, pero no lo hicieron. Estuvieron avergonzados y luego pudieron arrepentirse ante el Señor, pero en cambio se negaron a hacerlo porque rechazaron al Mesías, pero a su vez tenían sus nombres escritos en el polvo. Entonces, ese pasaje de Jeremías es una profecía mesiánica de lo que Jesús haría cuando viniera, y ese pasaje de Juan parece que vemos cumplir la profecía relacionado, ¿verdad?, al caso de la mujer adúltera. O sea, oyeron la voz de Dios en su conciencia, el Espíritu de Dios trayendo a su memoria todas las veces que escucharon al sumo sacerdote citar este versículo, pero en vez de recibir la convicción y arrepentirse, se apartaron de él tal como estaba profetizado. Entonces salieron de mayor a menor los mayores, habiendo escuchado el verso citado con mayor frecuencia. O sea, de forma general, Cristo les restregó en su cara que estaban quebrantando la ley de Dios y que él, como quiera, bueno, estaba, digámoslo así, restaurando todo. Y de los nombres que había escrito también allí, obviamente eran los nombres de los fariseos y saduceos, y debajo tendría que haber escrito un pecado que también era digno de apedreamiento, además de que estaban como tal rompiendo la ley de Dios. Entonces, los versículos, vamos a Juan capítulo 7, aquí lo tengo, Juan 7, 37 a 39. Esto pues, obviamente ocurre antes de este incidente. Ya lo de la mujer adúltera es en el capítulo 8. Jesús acababa de proclamar precisamente antes de este evento de la mujer adúltera que él era la fuente de agua viva. Entonces, luego Jesús vuelve a su enseñanza en la multitud en el templo diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, fue esa misma mañana que las cuatro grandes lámparas del atrio del templo, que se llamaban luz del mundo, se habían apagado después de haber estado encendidas durante toda la semana de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, obviamente, ya en el caso de la mujer, ella sabía obviamente que estaba en contra de las leyes de Dios y que esto se castigaba con la muerte. O sea, las niñas pequeñas estaban comprometidas y casadas a la edad de 12 a 13 años. Yo sé que para nuestra época es difícil de digerir, es difícil de decir y lo vemos como que fuera, ¿verdad? En este caso, pedofilia, pero en esa época había otra cosa diferente y es que era que la vida era un poco reducida.
Ya cuando tú tenías 25 años y eras hombre, 25 años y hombre, lo que siempre decía el rabino era que tú estabas bajo la maldición de Dios porque no tenías familia ni hijo. Entonces, o sea, siempre, generalmente, unas niñas de 12, 13, 14 o 15, que era la edad más o menos que tuvo María, según como se puede estudiar, cuando tuvo a Jesús, eran generalmente que se casaban con un hombre mayor en la familia extensa, como un tío, etcétera. Es la historia, usted lo puede verificar. Entonces, los padres siempre querían que los hijos continuaran con el nombre de la familia o el legado familiar y los mantuvieran en su vejez, y las hijas generalmente estaban ocultas de la sociedad hasta que eran adultas. Entonces, las mujeres no tenían derechos civiles. No se les podía educar ni enseñar la Torá, que sería la Biblia judía. Bueno, la Torá, que sería, así es que por lo menos se le llaman a los primeros 4 libros, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que nosotros los cristianos, lo he dicho varias veces, le llamamos Pentateuco, que es Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros 5. Entonces, quizá esta joven que estaba en adulterio había sido, no sé, golpeada por su padre, o bueno, lo que yo veo más concretamente aquí, de acuerdo a lo que yo les estoy diciendo, es que tuvo que haber sido una prostituta que le pagaron para estar con un hombre casado, que posiblemente haya sido uno de ellos, de los mismos fariseos. Entonces la cogieron en adulterio y por eso la llevaron allá sola. Yo creo que si analizamos la historia, yo creo que eso meramente lo podemos ver así, que fue un complot. Entonces lo que podemos ver es que realmente a los fariseos no les importaba guardar la ley de Dios, lo que les interesaba es tener su mafia religiosa. Esa es la realidad. Es lo que podemos ver. Entonces, ¿por qué los escribas y fariseos no aceptaron a Jesús? O sea, eran como abogados que escribieron, interpretaron y enseñaron la ley. Y eran usualmente gente de clase media, no eran ricos como los saduceos, pero pasaban cada momento de su vida tratando de mostrar ante todos que vivían todas las leyes, más de 600, por cierto. Entonces, los líderes religiosos estaban aterrorizados de no estar a la altura de lo que veían también la gente en el Señor Jesucristo. Realmente, si nos podemos a ver ya específicamente en todas las cosas que nosotros miramos, podemos ya, si usted ve, por eso es que la Biblia nos manda a meditar en ella, podemos más o menos tener un conocimiento y ver, oye, mira, por eso no llevaron, siempre yo veo a veces en los comentarios que dicen, pero mira, llevaron a la mujer y no llevaron al hombre. Si se adulteran dos. Pues claro, ya ahí ellos estaban ellos mismos quebrantando la ley de Moisés. Así que realmente era una mafia. Ellos no estaban preparados para recibir el Mesías, estaban podridos, y al estar podridos los grupos religiosos mismos que se suponía que llevaran al pueblo a la adoración a Dios, imagínense entonces cómo estaba el pueblo. Es como hoy en día, imagínense usted en una iglesia, un pastor que no sabe absolutamente nada, no tiene conocimiento de la Biblia, predica disparate, ¿qué puede entonces conocer las personas que son parte de su congregación? Entonces no estaban preparados para el Mesías, y Jesucristo llegó en ese tiempo y se repite el ciclo, porque para ese tiempo los fariseos daban meramente interpretaciones propias de la ley, inventos, no se preocupaban por las escrituras, por las profecías. No pudieron interpretar bien las profecías y por eso no reconocieron al Mesías cuando estuvo en la misma cara de ellos en su primera venida. Es lo que estamos viviendo ahora. Hoy en día la iglesia cristiana no reconocen las profecías bíblicas, se la pasan pendiente de dogmas, se la pasan pendiente de sus propias interpretaciones, quieren cristianizar todo, pero no entienden absolutamente nada de las profecías. Entonces, por eso, claramente Jesucristo habló de la parábola de las 10 vírgenes. Y por eso dijo, 5 se quedan, 5 se van. O sea, la mitad de la iglesia se va a quedar a pasar la gran tribulación. Entonces, muchos hoy en día, ¿qué pasa? No tienen interpretación de la ley, leen al papagayo, escuchan un loco y ya mismo dicen, no hay arrebatamiento, que eso es profecía falsa, que no sé qué, y todas las loqueras que dicen. Entonces, por culpa de esas mismas cosas, se van a quedar. Entonces, por no dar, digámoslo de esta manera, importancia a lo que le tienen que dar importancia, es que va a pasar lo que va a pasar, porque en una gran tribulación, donde hayan guerra y donde hayan situaciones adversas, mire la gente tan asustada con las recientes cosas que pasaron, que será en ese tiempo, estarán muertos de miedo. Ya lo del mall se acabó, lo del beauty
se acabó. Los arreglitos se acabaron. Adquirir comida fácil se acabó. Va a costar, mi hermano, aceptar a Cristo. La eternidad le va a costar la vida mucho. Y esos son los tiempos que vienen. Dios les bendiga, Dios les guarda, Dios les guarde. Hacia adelante en el Señor. Ha sido más que un placer el haber estado con ustedes aquí en esta transmisión. Realmente para nosotros siempre es más que un placer el estar aquí y el poder compartir e interactuar con estos temas bíblicos y estas cápsulas de sabiduría que son de gran bendición. Hacia adelante en el Señor, que Dios les bendiga con poder y gloria. Les enviamos abrazos a todos. Y esto que se habla en la Biblia realmente es un gran ejemplo para no caer en esta drama, en este drama del fariseísmo, porque según lo vemos está en nuestro tiempo mucho peor que con los judíos y con los hispanos de nuestro tiempo peor. Hacia adelante en el Señor y bueno, muchísimas bendiciones a todos.